Damir siempre deja la vara muy alta. Pero bueno, voy a hacer lo que... Aquí me están avisando, lo que pueda. Ay, ay. Bueno, gracias por la invitación. Por suerte conozco la mitad de los invitados. Y quería agradecer a Héctor por la invitación y por poder participar de sus presentaciones. En verdad aprendí un montón de cada una de ellas y me encanta estar en este grupo de antropólogos porque es como un sueño frustrado, así que me siento muy afortunada. Bueno, Héctor me pidió que hablara sobre mi tesis. Yo le decía que ya como que se me había olvidado un poco, pero está bueno recordarla y volver a pensarla. Este proyecto surge de la curiosidad como de explorar ciertos temas que han sido muy estudiados en el ámbito internacional. Ahí. Em, pero poco analizados aquí en Chile, y sobre todo considerando que la moda justamente en este periodo es una fuerza que es global, que se logra como instalar desde Europa, ¿no es cierto?, desde como el viejo continente o incluso Estados Unidos al resto a Sudamérica, ¿no es cierto?, y a otras partes del mundo. Y yo quería como descubrir cómo ciertas controversias se habían como vivido de manera local. Todo esto surge ay, ay, de mi interés específico por la estructura conocida como crinolina. Hay libros como alemanes que cuando hablan de la crinolina, que es esta estructura metálica de acero, que se usa debajo de los vestidos entre 1860 y hasta principios de 1870 aproximadamente, por 10 años, pero fue muy masiva. Bueno, hay estudios en el extranjero que mencionan el incendio de la compañía que ocurre aquí en Chile en 1863 como uno de los ejemplos de los peligros asociados al uso de esta estructura, porque hacía que los vestidos fuesen muy amplios, y en el caso chileno además con el uso del manto y todo, las mujeres murieron y fue difícil como salvarse debido al peso más que el peso, como a lo grande que eran estas como circunferencias, porque efectivamente la crinolina lo que hace es que las mujeres dejen de usar múltiples enaguas y que se use una estructura que es mucho más dúctil y liviana, pero que obviamente en un contexto de celebración masiva para el mes de María fue totalmente como un caos. Entonces era interesante ver que incluso afuera se mencionaba este caso chileno, ¿no es cierto?, que efectivamente las mujeres chilenas sí seguían las modas europeas, y yo quería ver cómo entender esta como gran conexión transnacional del centro y la periferia. Obviamente eh, que ese más o menos es como el viaje que hacían las prendas en ese periodo. Bueno, y también se cumplía mi interés por poner en valor el estudio histórico de la moda y el vestuario como una perspectiva válida para interpelar tanto el pasado como el presente, y también dar cuenta de que por medio de esta se podía acceder, quizás como ninguna otra, a prácticas femeninas, ¿no es cierto?, como escasamente exploradas en la historiografía local. Aquí hay ejemplos de la circunferencia, ¿no es cierto?, del tamaño, de la cantidad de espacio que usaban las mujeres con crinolina, que lo interesante es que se usaba por mujeres de distintas clases sociales. Hay relatos de prensa que, por ejemplo, la costurera el día domingo, ¿no es cierto?, tiene un vestido que usa para salir a misa o para pasear en su día libre. Y hay muchos relatos de hombres como desesperados porque las mujeres usan el espacio de una manera que no los deja caminar libremente. Entonces, ver de qué manera, ¿no es cierto?, se aplican estos estilos en la realidad local, en las aceras de Valparaíso, en las calles chilenas. Además, yo quería demostrar que la moda era más que un reflejo de los eventos históricos, perdón, como comúnmente se le atribuye, sino también como hablar de como cómplice del acontecer nacional, porque por medio de la evidente conexión temporal y etimológica de moda y modernidad, dos fenómenos de impulso transformador y expansión inigualable en el periodo comprendido entre 1850 y 1920, y además anunciada anteriormente por escritores y pensadores como Baudelaire, Simmel y Benjamin. Yo quería ver cómo esta hermandad conceptual se había aplicado en Chile y cómo se había expresado en los cuerpos vestidos de las mujeres.
Entonces tuve la oportunidad de, ojalá, aportar en la discusión sobre un contexto latinoamericano de modernidades tardías, múltiples, periféricas e incompletas, ¿no es cierto?, como se le ha atribuido, ya que el análisis del proyecto moderno desde la perspectiva de la moda reconocería también este dinamismo ambivalente y contradictorio, un fenómeno que desde Chile dialogaría con influencias externas de una manera propia y distinta a cualquier otro. Eh, es decir, la moda femenina se habría asociado de manera material y simbólica con la discusión de políticas públicas modernizantes del periodo, asociada a cuestiones de género, religiosidad, educación, urbanismo y higiene, y por lo mismo se entremezclará con la continua redefinición de ideologías normativas asignadas a mujeres de distintos estratos sociales. Entonces lo interesante es que de repente las mujeres se vieron en el centro de la discusión, ¿no es cierto?, en partícipes fundamentales en problematizar y cuestionar este anhelado progreso buscado por las élites principalmente masculinas del periodo. Pero ¿cuáles serían en específico aquellas como vestiduras que serían sancionadas por sus efectos en el espacio privado y público y serían vistas como peligrosas afrentas a la construcción de una república civilizada y saludable y debidamente ordenada en términos genéricos? Porque obviamente que esta conexión entre la moda y la modernidad trajo una opinión pública bastante como extensa en estar alerta en la influencia de la moda en el cuerpo de las mujeres y los efectos que podían tener al final en el orden social y nacional. Entonces yo me fijé en 5 prendas que conforman cada uno de los capítulos de la tesis, que son 5 episodios en que las mujeres chilenas serán ampliamente criticadas por adoptar las modas modernas provenientes del viejo mundo, incluyendo además una prenda de uso tradicional que aquí se ve un poco como borrosa, pero que es el uso del manto, que va a ver como tensionado los cambios vestimentarios de influencia extranjera. Entonces, en primer lugar está la crinolina, que a pesar de que no se ve, es la estructura que está debajo de estos amplios vestidos, ¿no es cierto? En segundo lugar, el manto chileno es una prenda de usanza colonial que perdura en el siglo XIX. Era usada también por otros países latinoamericanos, pero Perú lo deja de usar a fines del siglo XIX. Lo interesante es que a principios del XX pasa a ser un símbolo de identidad femenina nacional. Por ejemplo, hay típico las grandes como de ferias internacionales, ¿no es cierto? Y ahí los fotógrafos mandan fotos y mandan fotos de la mujer chilena en manto, las biografías o los memorialistas hablan de la mujer chilena o los extranjeros, de su manto y de este aspecto como sagrado y profano de este manto que tiene como su culminación en 1910 y ya en el 20 ya se ve como una práctica añeja y totalmente conservadora y poco higiénica. Eso fue uno de como los principales como problemas que trajo a la opinión pública, sobre todo a doctores y especialistas de higienismo. La tercera prenda es el corsé, que siempre ha sido una prenda muy controversial, hay mucho escrito sobre ella en el extranjero. Fue interesante ver cómo se usó el corsé en Chile y cuáles fueron las opiniones en torno a esta prenda. En cuarto está la controversia de los sombreros en el teatro, también una controversia muy internacional, que aquí se aplica de manera bastante como exagerada. Hay controversia, hay prensa, eh, hay críticas a las mujeres que no dejan ver, ¿no sé? Entonces ese es el problema, que tapan, como tapan lo que pasa en el escenario. Hay incluso violencia asociada a esta prenda, y como al final yo lo vi como una forma de afirmar, ¿no es cierto?, esta feminidad en público, de que ellas hacen lo que quieren con su sombrero a pesar de la crítica en los medios, y ellas van a seguir la moda justamente por esta ambición moderna, de estar como ¿cómo se dice?, la última chupa del mate, ¿no es cierto?, y qué es lo que significa ser moderna en ese periodo. Y por último está la controversia del pantalón. Hay una como leve usanza del pantalón gracias a la aparición de la bicicleta. Hay una moda oriental llamada el pantalón harem, que no se usó masivamente, pero hubo sí una vitrina con un pantalón que fue muy discutida, o ciertos relatos de ciclistas que usan pantalones como tipo suavos, que de frente no se ve la bifurcación de las piernas, que también generan controversia, y lo que trae el pantalón, ¿no es cierto?, al ordenamiento entre los géneros y la
las caricaturas que surgen en torno a esta, a esta prenda. Entonces, puede que cada una de estas prendas, ¿no es cierto?, como que denota una fragmentación artificiosa del cuerpo femenino, pero en su totalidad forman un gran sistema de la moda que, ¿no es cierto?, este sentido como provisto por Roland Barthes, un sistema de comunicación que considera el viaje de los artefactos desde su condición de materias primas a objetos plásticos, que luego son transformados en imágenes y en discursos escritos y visuales repletos de significado. Esta investigación es deudora de este y otros trabajos desarrollados en torno a la fascinante relación entre sujeto y objeto, y pretende descubrir, ¿no es cierto?, entre comillas, el mundo secreto de las cosas, ya que intenté descubrir la historia de los objetos en estos tres soportes, tanto la materialidad, ¿no es cierto?, el vestido real, el escrito y como imagen, y que también traté de entender cómo esto me podía ayudar a entender las prácticas y cómo éstas se colman de un simbolismo potente. Entonces, más allá de la semiótica, mi interés recaía sobre todo en incorporar lo material y así en el camino generar un lazo novedoso entre el depósito del museo y la escritura académica. Es interesante que tampoco estas prendas cubrían el cuerpo de manera aislada, a veces se traslapan, los mantos chilenos se posan sobre trajes afrancesados y compiten con los grandes sombreros a la hora de asistir al rito religioso, los pantalones serán vistos como una respuesta higiénica a las largas colas, mientras que el corsé actuaría como un invisible pero categórico modelador del cuerpo de la silueta en todos estos años de escrutinio. Entonces mi metodología fue como bien microscópica, que me centré en el objeto, en su materialidad, en sus usos, en sus representaciones, y ahí ver cómo yo podía interpretar y conectar, ¿no es cierto?, con el contexto, con ciertas ideologías, discursos como la corriente higienista, la guerra del Pacífico, el desarrollo de la educación física, entre otros. Entonces, porque anteriormente este fenómeno se había explicado en gran medida como un esfuerzo, ¿no es cierto?, la moda en Chile de la élite por imitar el modelo francés como una forma de distinguirse socialmente, el consumo conspicuo, Veblen, que lo hemos visto, ¿no es cierto?, en este seminario, pero aquí lo vemos o sea, es obvio que esto era así, ¿no es cierto? La elegante sociedad porteña, ¿no es cierto?, se viste igual a las modas europeas, y un cosmopolitismo, y cómo se separa de las clases bajas, gracias al consumo de las novedades. Y obviamente que a primera vista es impecable, coherente, y nada tiene que envidiarle al lujoso referente europeo. Pero si hacemos una segunda lectura a ciertos elementos, recalcamos, por ejemplo, fuentes como estas caricaturas, o situamos estos objetos en otros contextos y otros espacios de sociabilidad, aparecen dos problemas. Por ejemplo, los grandes sombreros, ¿no es cierto?, en el teatro, aquí no se ve muy bien la imagen, pero hay mucha caricatura de hombres que no pueden mirar, ¿no es cierto?, el problema como que ya se les quita el poder de la observación, y que al final terminan como desordenando el orden social. Entonces, queda demostrado que las modas extranjeras eran percibidas al adecuarse a la realidad nacional, eh, como conflictivas, ¿no es cierto? O sea, al adecuarse como que se ve que no es tan fluida esa adecuación. Y así yo podía darle una nueva como capa de interpretación a la conocida crítica de esta oligarquía europeizada y derrochadora que todos sabemos, que hace alarde de su posición social, pero quería como entender qué se escondía tras de estas prácticas cotidianas que al final determinan el día a día, cada hora, sobre todo de la mujer de élite. Y no es que las mujeres chilenas configurasen algo distinto al modelo francés, pero su adecuación en el contexto chileno da cuenta de las historias, ¿no es cierto?, que hay detrás de esta importación, la persistencia del manto encima de trajes franceses, la confección de crinolinas en mimbre, o la bailada de cueca el 18 de septiembre con los sombreros gigantes. Nada impide que la mujer chilena baile esa cueca a principios del siglo XX. También podemos decir que era típicamente chileno, por ejemplo, según comentarios de los viajeros, el desaliño de algunas mujeres de llegar y ponerse encima el chal o el manto para esconder el desaliño. Eh, entonces creo que esta mirada también me permitió entender cómo esta agencia femenina, que a veces resulta un poco esquiva, ¿no es cierto?, y a pesar de que hay una cierta descalificación y caricaturización de las mujeres tras su seguimiento como ciego de las modas, también las mujeres siguieron vistiendo con controversias, decidieron usar las modas para expresarse en el espacio público de una manera novedosa que desestabilizaba el orden social.
Por ejemplo, hay relatos en la prensa de mujeres que hacen sonar sus crinolinas cuando un cura, o sea, como para callar a un sacerdote desubicado que algo les dice, o cuando se niegan a sacarse los sombreros en el teatro, vestirse con la orientalizada falda pantalón para moverse libremente en la cancha de patinajes, y hay fotos de eso, y mostrando por primera vez, ¿no es cierto?, la separación de las piernas. Entonces, mi plan era como entender cómo estas ciertas prendas, considerando su materialidad y los distintos significados que se le dan a estas prendas en el periodo, podía poner de manifiesto la inestabilidad de varios de los binarios centrales de la modernidad. Por ejemplo, como el uso del pantalón confundía los géneros, y el manto también ponía o mantiene una especie como de bisagra entre lo tradicional, lo colonial, en un contexto de plena transformación modernizante. Obviamente que esta separación metodológica no es para nada nueva. Hay otros que han hecho esta división anatómica, ¿no es cierto?, para entender un todo, como esta imagen que muestra los distintos componentes que forman la belleza ideal de la mujer del siglo XX, ¿no es cierto?, a partir del fragmento. Se pretende conocer el todo. Y además también muchas de estas prendas ya no se usan en el presente, entonces era importante entenderlos en su máxima complejidad, pero desde el contexto que estamos hablando, como tratar de entenderlos bajo los criterios de su propia época, porque muchas veces uno dice como, sí, qué incómodo el corsés, o qué incómodo debe haber sido usado la crinolina, pero las mismas mujeres, incluso una de las primeras feministas norteamericanas, Amelia Bloomer, decía que era necesario terminar con la cantidad de naguas debajo de los vestidos para lograr la silueta ensanchada, y que la crinolina había sido una manera de cumplir esa comodidad. Entonces, tener como cuidado porque obviamente nos seguimos vistiendo, ciertas cosas se mantienen, pero tratar de no aplicar nuestros criterios. Y, y estos fueron como los objetos más criticados en el periodo, porque a partir de la revisión de fuentes, ¿no es cierto?, encontré registro visual, escrito, que además sufren como una expansión en el periodo, surgen los magazines, hay la expansión de la fotografía, aparece el cine, donde podemos ver estas modas en movimiento, porque obviamente la crítica no es nueva, siempre se ha criticado la manera de vestir de las mujeres. En la colonia, en el caso chileno, la iglesia va a ser la principal opositora de las modas femeninas, de la élite, ¿no es cierto? Pero aquí lo que pasa es que la crítica se expande a través de los medios periodísticos, y van a ser los mismos medios que además a mí me ayudaron a entender cómo la misma época o esta memoria colectiva en torno a estas controversias. Por ejemplo, aquí al aparecer el pantalón bombacho de las mujeres en el año 1911, el dibujante al tiro lo conecta con la crinolina o con los grandes sombreros, como modas igual de pasajeras y exageradas. Mientras que las controversias conectadas con el corsé y el manto chileno responderían a preocupaciones más persistentes e igual de determinantes en la elaboración de un proyecto nacional y racional y saludable. Eh, entonces, una vez como reconocidas las polémicas y las temporalidades específicas, la búsqueda de fuentes fue súper fluida, fácil, encontré un montón de cosas, y partí como por los objetos mismos, ¿no es cierto? Como la misma materialidad me podía hablar de estas prendas. Aquí vemos algunas piezas de colecciones privadas y públicas. Em, Después esto se complementó con la representación visual y escrita de la prensa, que también en ese periodo tiene como un boom, ahí surge una prensa femenina, ¿no es cierto?, de modas domésticas, donde también va a haber mucha caricatura y de pedagogía de cómo se deben vestir las mujeres chilenas en torno a las modas extranjeras. Después, además de las revistas, también analicé periódicos de distintas posiciones políticas, como algunos pasquines, registros periodísticos, la pluma de Juan Rafael Allende, prensa obrera, y también la prensa conservadora y feminista católica de principios del siglo XX. No solamente, bueno, y también fotografías y cine, películas. Me hubiera gustado ahondar un poquito más también en narrativas más ficticias
o arte, pero creo que ya era mucha información. También se revisó esta literatura prescriptiva, manuales de belleza, economía, higiene y salud, porque estos cuerpos, ¿no es cierto?, había como una necesidad urgente de controlar y modificar como en esta formación republicana. También los memorialistas como tuvieron un importante lugar en esta investigación, porque son la fuente más como evocadora a la hora de dar vida a aquellos objetos que vivieron en carne propia, y sobre todo porque ellos mismos sintieron una verdadera como transformación material en todos los aspectos de la vida durante el final del siglo XIX. Y sin estos relatos era así imposible como entender el impacto del vestuario como en el propio cuerpo. Hay mucho relato de la sensorialidad que generan los chales o las faldas de las mamás. Hay mucho recuerdo asociado al vestuario y es muy rico como fuente y como para interpretar. Y así es como pude entrar en este mundo íntimo que a veces es tan como difícil de acceder, ¿no es cierto? Y también ver cómo estas prendas se exhiben de manera conflictiva en el espacio público, en el teatro, en la iglesia, en el tranvía. Obviamente que estas no son prendas que están en el aire, sino que se sitúan en cuerpos específicos y en espacios también, la ciudad, la, la calle, la acera y los distintos medios de transporte. Em, entonces, bueno, uno quizás de los peros es que la mayoría de esta desinformación, como de esta investigación, está mediada por la mirada masculina. Algún principio traté de incluir una prenda masculina, por ejemplo, o sea, por ejemplo, el sombrero de copa también se considera una prenda poco higiénica, o no sé, los cuellos también hay bastante crítica, pero nada se compara con la cantidad de caricaturas asociadas a las modas femeninas. Eh, Como que, entonces, hay como que aceptar que como que toda esta información fue mediada de alguna manera por los hombres, pero eh, traté puede que sea como una mirada oblicua al sujeto femenino, pero igual traté de incorporar estos escritos de mujeres, por ejemplo, todas las que me gustaría en el futuro hacer una investigación sobre las escritoras de moda en revistas. Creo que ellas también son como parte fundamental de esta pedagogía, de esta didáctica de enseñar a las clases medias a cómo vestirse, ¿no es cierto?, a estas modas que cada vez más están más accesibles a través de las grandes tiendas. Creo que ellas también dan sus propias visiones sobre la moda. Está todo el conservadurismo católico femenino, que es muy como crítico de lo que viene del exterior, que sobre todo que puede ser considerado poco moral. Entonces también no es todo blanco y negro, las mujeres también dan sus opiniones sobre la importación de novedades. Y también muchas veces las modas o ser parte de la manufactura de modas podía significar una autonomía femenina. Hasta el caso de Madame Pouillet, que era una francesa que manejaba un taller de corsé súper exitoso, o Carmen Smith, que escribe sus memorias, que también logra como sustentarse gracias a la venta de sombreros. Entonces, por eso es interesante esta mirada como relacional en torno al género, ya que nos permite ver como esta tensión de ambos sexos y cuáles son las exigencias que hay tanto femeninas como masculinas. Y con respecto a, bueno, creo que queda demostrado como la riqueza del vestuario como documento histórico, ¿no es cierto?, para dar otras capas al estudio de esta modernidad decimonónica desde la perspectiva femenina. Siempre se había estudiado como el impacto del ferrocarril, como ciertas industrias, ¿no es cierto?, pero aquí vemos que la moda también se instala desde lo femenino, desde sus cuerpos, como desde un aspecto como menos pensado, al usar estas crinolinas de acero, como manufacturadas masivamente. Las mujeres usan el espacio y traen algo que es moderno y nuevo mucho antes que otros como tecnologías. Entonces eso era interesante. Y siempre se ha hablado que la mujer moderna, así como la culminación de todo esto, es la flapper de los años 20, y en un principio quería terminar como con un capítulo sobre ella, pero después me di cuenta que había mujeres modernas antes, que no se habían considerado, que habían generado ciertos como eh,
cambios, incluso, no sé, incluso en la Flapper hay un episodio en México que les terminan como tirando piedras a las mechonas, como se les llamaba, y en el caso del pantalón harem hay relatos que hablan de la misma violencia, o incluso una caricatura de unos hombres que le van a tirar unas piedras, también una mujer vestida con estos pantalones harem, que no es tan distinta a la Flapper de los 20, obviamente que la mujer Flapper hay como una mayores mujeres que participan de esa moda, una clase media mucho más amplia, un acceso a esas modas que es más amplio que las que hay antes en el siglo XIX. Pero son puntos de partida, ¿no es cierto?, que van de otras modas que habían generado conmoción y que tiene que ver también con las mujeres como una cierta víctima de la crítica social de siempre lo que pasa con sus cuerpos. Que incluso, bueno, aquí está la mujer moderna, ¿no es cierto? Pero mi plan era decir que las mujeres son modernas desde que se visten con estas modas que vienen desde el extranjero. Y incluso hasta hoy como que las mujeres y sus cuerpos siguen causando controversias en el debate público actual, y como la crinolina, la ropa interior de las mujeres, continúa siendo como objeto de discusión en la prensa local. Lo mismo pasa con la crinolina, porque en el caso del incendio en la compañía, muchas mujeres mueren, no hay nadie en Santiago que no tenga un pariente que haya muerto en ese incendio en el periodo, y lo interesante es que la prensa dice abajo la crinolina, como que las mujeres mueren, no solamente por su devoción poco como liberal, sino que muy tradicional, muy anticuada, además andan solas en la iglesia y todo eso genera mucho debate, pero como que hablan de una prenda íntima en medio de la prensa, entonces aquí lo mismo, ¿no es cierto?, no mucho ha cambiado. Y con respecto, que a mí me parece interesante, todo este higienismo asociado a las prendas, que tiene que ver con el cuidado que tenían y con el valor que tenían, porque, por ejemplo, la ola de epidemias, ¿no es cierto?, en el puerto hay máquinas especiales que las limpian, hay otros casos en que tienen que como quemarlas, y pensando, no sé, en el año pasado, en la epidemia, cuando había toda esta discusión con respecto a como si es que nuestras prendas, como qué rol ocupaban en el resguardo de nuestra salud frente al contagio, no mucho ha cambiado estos últimos 100 años. Así que eso, espero que, no sé si haya quedado como, fui muy rápido, pero esa es mi tesis a grandes rasgos, de media hora. Perfecto, muchas gracias. Consultas, opiniones por ahí. Yo tengo como una consulta para Emilia. Hola. Hola. Como bajo este factor importante del higienismo que hablaste harto, y que es como que no se puede separar en realidad del vestir en sí, me, me queda la duda, así como en el escenario actual, muchas de las cosas que se usan quizás para resguardarse justamente de la pandemia que tú mencionabas, se podrían considerar al mismo tiempo prenda de vestir. Por ejemplo, la mascarilla hace rato, que dejó de ser como una simple mascarilla, y mucha gente, de hecho, compra y usa distintas mascarillas dependiendo, no sé, pues, de la ropa que va a usar durante el día, eh, también de la comodidad o de los diseños o sea, con las que se fabrican, ¿cachai? Entonces, no sé, pues, quizás algunas cosas que no se diseñan para eso terminan transformándose también por el contexto en distintas formas de vestir, en distintas prendas que antes no se consideraban. Sí, por eso a mí me gusta como situar la prenda como en su contexto muy específico, porque creo que la moda avanza tan rápido que de un par de años como que logra adquirir nuevos significados, y, y también podemos como hablar de esta dualidad constante del vestuario, que siempre como contiene tanto su rasgo como útil, ¿no es cierto?, en el caso de la mascarilla, pero que rápidamente adquiere como un simbolismo asociado a una expresión estética o cultural o política, ¿no es cierto?, como la mascarilla que al tiro se transforma en una pancarta política, o en el pañuelo que ya no es
para proteger la garganta porque hace frío, sino que se vuelve en un, ¿no es cierto?, como en un cartel, en una expresión política. Entonces, creo que, obviamente, no sé si en todos los casos, pero ya creo que el hecho de concentrarnos como específicamente en una prenda, esta adquiera como connotaciones políticas. No sé si en el caso, por ejemplo, de la ropa que mencionaba Cristóbal, ¿no es cierto? Como todas estas prendas para meterse al mar, ¿no es cierto? Pero creo que ya el hecho de concentrarse en esa prenda de manera como tan microscópica, de sacarla un poquito del contexto, no sé si como que se transforma en un dispositivo político, no sé si como por el investigador que se le atribuye, no sé, muchas veces quizás los usuarios no le dan esa como connotación, y creo que esa dualidad entre lo útil, bueno, porque no sé, la otra vez como con Héctor estamos haciendo este curso sobre historia como teoría crítica de la moda y se habla de los antropólogos tratando de entender por qué nos vestimos, como que son los primeros como por qué nos cubrimos, o por qué no se cubren aquellos que viven en el frío y se cubren los que, ¿no es cierto? Siempre están esas como dudas. Nos cubrimos porque por pudor, por utilidad, como qué viene antes, qué viene después. Creo que son como fenómenos como que se traslapan, ¿o no? No sé. Obviamente que hay cosas que surgen de manera súper práctica como la mascarilla, pero rápidamente hay una necesidad de apropiarse de ese objeto que es masivo y que es como feo y poco estético y transformarlo como algo más simbólico, ¿no es cierto? O sea, ustedes como antropólogos tienen más tollo que decir al A respecto veces, sobre a eso. veces, a veces. Sí, por eso yo creo que la temporalidad es tan importante, como fijarlo, porque la moda es tiempo al final, es como cambio en el tiempo constante, y creo que fijarlo hace como que radica como su riqueza como más precisa, obviamente que, o sea, eso a mí lo que me interesa, cómo van cambiando estos significados. Oye, una consulta, permíteme una consulta, a ver si la idea de un proyecto capitalista que va a generar la identidad en la mujer a partir de la ropa, ¿nos está presente un poco esta idea de la mano negra, de controles metropolitanos que diseñan un conjunto de cosas, que si bien se encuentran en contextos locales, poco rajuño reciben, digamos, con una idea contrapuesta, digamos, que uno podría pensar que la palabra no es la correcta, digamos, una especie de evolución de la vestimenta, de evolución de los fríos, de los calores, como que sería lo contrario, que la adaptación sería como el mecanismo, digamos. Por lo tanto, está la tensión entre los comandos metropolitanos, digamos, y la adaptación local. ¿Cómo veis tú ese fenómeno, que es muy casuístico también, yo creo? ¿Sí? Sí, creo que en este periodo se puede hablar como de manera muy evidente de esa conexión. Creo que eso se pierde rápidamente en el siglo XX, donde ya las influencias vienen de abajo, de arriba, por todos lados, como que ya no está o sea, ya hablar de centro y periferia es como mal visto, ¿no es cierto? Como todo el tema como de colonial, ¿no es cierto? De ver la historia de la moda desde la periferia, no desde el centro. Pero creo que por supuesto estoy como resguardada en un periodo en que no hay dudas de que hay un centro y de que ese centro después se expande como a través de los imperios, ¿no es cierto? No sé, uno ve como fotografías de ingleses en la India usando corsés y miles de capas y hace mucho calor, como que... eh, entonces, sí, como no lo tengo muy, no sé cómo qué piensas tú, pero claramente hay como un modelo que hay un modelo a seguir, pero que siempre va cambiando rápidamente y uno no se da cuenta. Yo siento que esa es como mi mayor frustración al ver la revista de moda y no veo ninguna diferencia entre un año y el otro. Pero obvio que esas lectoras sí lo veían esas sutilezas de cambio. Eh, y creo que esos modelos como hay una necesidad como por los patrones, hay una revista, La Mariposa, que dice, pucha, perdón, como que nuestros patrones no han llegado de París, ahora, porque siempre se pierden en el barco, ahora se los vamos a mandar en la pieza del piloto, como para que no,
como que no haya ninguna como deuda a las lectoras que están como ansiosas de recibir este modelo, este canon, este ideal. Y, y esa adaptación local tiene que ver con materialidades, creo que hay muchas capas también, como obviamente la élite que viaja, se compra a primera mano el vestido, después está hay como varios como niveles, ¿no es cierto? Después está la señora que tiene una modista en la casa, que copia el patrón, pero no encontró la tela, y de ahí como que va bajando, sobre todo como en el tipo de materiales, bueno, lo que veíamos con los calzones de Abraham, como, no sé, este modelo que se instala eh, y que incluso se copia con una tela de harina, ¿no es cierto? Tela de saco de harina, pero se mantiene el ideal. No sé, eso responde tú. Sí, No sí, sé, hay no sé algo, qué pensar. hay algo. Pero es difícil trazar esa adaptación. Y es una traducción, es una adaptación, son conceptos al final, ¿no es cierto? Es una... Es que eh, un poco a mí lo que me da vuelta es que uno podría hacer una historicidad de las transformaciones, ¿sí? De los pasos, de los tránsitos entre una cosa y otra, entre un vestido que terminó en distintos lugares en algo parecido, digamos. Pero también hay una historicidad, creo yo, también, no siendo de la disciplina que tengo que tener cuidado, digamos, que está Ramira aquí también, en términos de la no, historicidad, de una especie de historicidad apologética también, en términos de la moda o lo que tú me estás pensando, esta imposición colonial de ciertas cuestiones, digamos. Es apologética en la medida en que hay un rescate de todas esas formas de expresión, ¿sí? Y podría haber una historicidad no realizada de las transformaciones, ¿cachai? Donde parte en un punto y termina en otro, digamos. Entonces uno podría tener una historia de puras transformaciones, ¿sí? Que un poco lo que decís tú es también, que, pero es transformaciones. que es pura transformación, sí, o sea, es pura transformación, sin Claro, es que parar, son de que lo que uno no tengo, tiene el ojo para verlo, ¿no? claro, es que lo que yo tiendo a ver a rato en los catálogos de moda o en esta misma cuestión del disciplinamiento de los cuerpos o la identidad también social de las mujeres, esa, está vinculada a la emancipación, está vinculada a otros ámbitos. Entonces, una historicidad de las transiciones quizás sea o poco productiva o no tiene ningún sentido, digamos. Ah, no, pero estoy hablando como de cómo esas transformaciones de la moda se relacionan a transformaciones como sociales más amplias, ¿eso? Claro, o más locales, o la sumatoria de lo local, ¿sí? Como que parte un vestón en la colección francesa a la década del 20 y ese mismo Mm. modelo termina en distintos lugares del mundo con muchas mutaciones, ¿sí? Es En que eso términos, ocurre, pues sí, claro, pero, pero lo increíble es que no ocurre, pero al mismo tiempo te das cuenta que tampoco ocurre tanto, que hay una copia, hay como una copia muy, muy evidente y que las modistas se como que aprenden rápidamente a cómo son esos modelos. Hay como una expertise que se genera así a través de porque lo que uno ve en el caso del museo es que son prendas que son muy parecidas, o sea, son iguales. O sea, bueno, además porque hay modistas francesas y se replican los modelos de manera... Y no sé cuándo eso se... Sí, sí, pues cuesta encontrar lo local, cuesta. Eso es lo que, porque todavía tenemos la revista que copia, o sea, los figurines que llegan de Europa son los mismos franceses, están filmados como en el siglo XIX, son los mismos, una copia de figurines que llegan a Chile, o sea, no hay nada ahí. Por eso yo creo que es importante lo que hablan las comentadoras. Creo que ahí es donde está hay como una traducción eh, que es interesante de analizar y como de realmente hacer como un análisis de ese discurso, de cómo efectivamente la mujer chilena debiese seguir esa moda francesa. Siempre está ahí mucho miedo en torno a esa adaptación, por el ridículo, por lo que no lo van a hacer bien. Eso sí, súper, gracias. Estimadas, no se me estimades. ocurre. No, está bien, está súper bien, está bueno.
Susana. Hola, disculpen que llegué Hola. atrasada y te felicito, Emilia, un gusto conocerte Gracias. a través del Zoom. Llego atrasada porque salgo de la pega y vuelvo a la casa para lograr conectarme. Me preguntaba yo por estas 5 prendas que tú nombraste en relación a ciertas diferencias de clase en torno a su uso. Si pudiste notar que alguna de ellas tal vez queda más situada en una clase socioeconómica más baja, en esta modernidad que se transforma, si es más lo tradicional que ese manto que cubre lo tradicional es más transversal. Se me ocurre que puede ser más transversal por el peso del catolicismo en nuestro país, se me ocurre. Entonces no sé si ese manto que cubre la mujer la cubre en todas sus categorías y socioeconómicas, o por ejemplo, si esta posibilidad de usar pantalón avanza más rápidamente en la élite, eh, y no en las clases menos acomodadas. O no sé, si viste esas diferencias en torno a esas 5 posibilidades de vestir. No, de todas maneras, y siempre, como yo venía diciendo, siempre se ha dicho que la moda y la élite y no sé qué, yo vengo aquí a como a decir algo diferente, tratando de traer la novedad a la tesis, pero claramente hay prendas que son más transversales que otras, y yo también traté de darle como énfasis a las personas que hacen esas prendas, y así yo también podía acceder como a una feminidad más obrera, ¿no es cierto? Como al revés, como no solamente como usuaria, sino como las costureras, las manufactureras que hacían la ropa. Pero con respecto al uso, como te mencioné, bueno, no sé si estabas, pero por ejemplo la crinolina, que es esta como estructura que ensancha los vestidos, hay relatos en la prensa de ciertas costureras, por ejemplo, que se quemó, porque siempre hay peligros con la crinolina, siempre hay como accidentes fatales, la costurera que el día domingo se pone su crinolina y se quema con el brasero. Entonces puede que, como ya lo hemos visto en el caso de la fotografía, que puede que ciertas instancias o vestirse para el día domingo, ¿no es cierto? Que las mujeres sacan sus mejores como pilchas, ¿no es cierto? Puede que tengan una. O por ejemplo, en el caso del corsé, hay una crítica que por favor las costureras que no solamente sufren al hacer corsés y estar en condiciones horribles laborales para manufacturar la ropa interior, que por favor no se pongan el corsé al usar la máquina de coser. Entonces hay ciertas como atisbos de repente de prensa obrera asociadas a, por ejemplo, hay una charla en una especie como de escuela obrera que hablaba contra el corsé. Entonces no se sabe si hay una charla porque las mujeres usan corsé o porque hay miedo de que la mujer obrera gaste su plata en el corsé. Es como que es todo muy oblicuo, ¿no es cierto? Como uno llega al, a la mujer de otras clases sociales a través de esos ciertos como guiños que te dicen que, porque en esta como discurso moralista del periodo de la cuestión social, ¿no es cierto? Siempre está como dirigido a las mujeres en general que van a gastar toda su plata y van a comprar como cosas que no necesitan. Y creo que ese discurso es transversal, como no solamente la mujer de élite que es despreocupada y no se dedica a sus hijos o a manejar bien el hogar y va a gastar todo, se va a gastar toda la plata del marido, están como ese tipo de aprehensiones. La mujer obrera también está como que ella, todo el tema de las apariencias, de aparentar lo que uno no es, como hay mucho sobre eso, como de cómo las mujeres pueden aparentar que son de clases más altas, pero no. Entonces ahí hay indicios de que quizás ciertas mujeres cruzan el umbral, ¿no es cierto?, que está difícil también en el caso del vestuario, como tener como certeza sobre lo que hacen las mujeres en el día a día. Pero esos discursos te permiten ver que la moda es una práctica generalizada pero por ejemplo hay un estudio como de una familia obrera de principios del siglo XX que te dice, es bien específico qué es lo que tiene cada miembro de la familia, y ahí uno ve realmente lo que tiene una mujer obrera,
que es muy poco, y el manto en este caso, esta mujer lo tenía como prenda. ¿Cómo se dice cuando uno va a entregar ropa para que a uno le presten plata y después, En ay, prenda. ¿cómo se dice esto? En prenda. De prenda, así como, En prenda, sí, bueno, El empeño. empeño, lo empeñó. La tía eso, lo Becas. empeño, o sea, eso, lo empeño. Esa es una práctica muy generalizada de traspaso de vestuario, eh, de cómo sí, poder adquirir cosas nuevas o darlas en empeño para tener plata, después como que se recuperan. Y el manto efectivamente es una prenda transversal. Por ejemplo, están y al final no lo que digo, como que se diferencian las materialidades. El manto de élite, porque además todas las mujeres tienen que entrar a la iglesia con la cabeza cubierta. Eso es como un mandato eclesiástico. Y las mujeres puede que usen el manto bien sencillo, que tiene como una pequeña como borde, un entrecalado, o los mantos chinos que son hiper bordados, si vienen en cajas lacadas, si vienen directo de China, y son una preciosura, y en el Museo Histórico hay unos preciosos con mucho detalle. Y después están, a través de las revistas, se pueden ver como, sobre todo, fotografías de eventos de beneficencia, con todas las mujeres como les regalamos escobas a las clases obreras, y están todas las mujeres con el manto. Entonces fue una práctica transversal, pero ahí los memorialistas hablan de que el manto se empieza a poner La verdoso. calidad. La calidad, que es verde y que es sucio, y que las mujeres esconden sus guaguas muertas debajo de él. Como hay un fotógrafo gringo que decía que las mujeres, para como sacarle fotos a los angelitos, venían con sus guaguitas muertas debajo del manto. Como que todo, es muy bonita toda la narrativa que surge en torno al manto, que por un lado la mujer chilena es preciosa y misteriosa, y qué es lo que hay debajo de su manto, y si se lo va a sacar o no, como toda esa cosa más erótica. Y por el otro lado está como el manto es sucio, las mujeres promueven las enfermedades, sobre todo las mujeres de clases bajas, promueven enfermedades a través del uso de los mantos, no lo lavan. Esto se asocia también al tema de las lavanderas. Las lavanderas también transmiten enfermedades de un lado a otro, lavando ropa, como que siempre las mujeres y sus modas generan problemas de una u otra forma. Y el caso de los pantalones, yo creo que muy poquita gente lo usó, porque un relato de la prensa que dice que hay una gringa que anda una inglesa que anda en pantalones como andando en bicicleta, pero es la gringa osada, la gringa liberal. Y yo creo que no, o sea, clase baja de ninguna manera se puso pantalón. Y clase alta yo creo que, no sé si, muy mala mi referencia, pero en Downton Abbey, esa serie, como que hay un capítulo en que la hija menor viene con sus pantalones de harem y todos quedan como así, o sea, es lo mismo, la clase alta inglesa, aquí la clase alta chilena, pues muy mal visto, totalmente fuera de lugar. Así que pues sí, algunas prendas me permitieron hacer esa mirada más transversal, y otras como más fija, en Gracias. un estrato social específico. No, gracias a ti por tu pregunta. Ah, bueno, y también tiene que ver con un tema generacional. También es la idea que o sea, cuando el manto se empieza a reemplazar como por unas mantillas más cortitas, las mujeres de los años 20 dicen, yo no pienso usar el manto de mis abuelas, y eso fue como hace 20 años. También ahí hay ciertos cambios dentro de las mismas clases, que prendas se consideran como apropiadas y no. Eso. Súper, muchas gracias. ¿Alguna por ahí? ¿Opinión? Hola. A mí me gustaría hacer dos preguntas. Bueno, primero por un lado, bueno, felicitar por por la presentación, está buena, y a mí también he estado revisando tu tesis igual, y porque como estoy también trabajando temas vinculados a las prendas, digamos, aunque un poco posterior, digamos, y, y no en una realidad tan metropolitana como puede ser la de Santiago, Valparaíso, sino en una cuestión más periférica, en una mina. Entonces, he estado revisando también, digamos. Entonces, me gustaría preguntarte, digamos, ¿por qué en esta época, digamos, la moda de las mujeres es tan distinta a la de los hombres, ¿no? Como, ¿por qué si mientras los hombres ocupan estos colores oscuros, fome, apagados, en líneas rectas, la hombrera, las corbatas, los cuellos de la camisa,
la raya del pantalón, por ejemplo, también. La ropa de las mujeres tiende a ser, digamos, tan distinta, ¿no? Los moldes son con curva, las crinolinas producen curvas, pueden vestir con colores, visten con flores, visten con grandes como tocados, los bordados también, ¿no? Como una cuestión media rococó, barroca, digamos, y que es todo lo contrario, digamos, como a la parquedad a lo parco y a lo fome que puede ser el terno, digamos, que es como la moda también masculina de esta época. Entonces, si tú pudiste encontrar que como la materia que revisaste, ¿qué argumentos se daban en esa época, digamos, para justificar esta diferencia tan grande en las modas, digamos? Eso por un lado. Y la otra pregunta tiene que ver con la idea de higiene. Tú por ahí hablas ya todo como de la idea de higiene. ¿Qué quiere decir higiene en este tiempo? Como si está asociado a lavar la ropa, al lavarse el cuerpo, y de dónde vienen estos discursos higienistas acá y cómo se instalan también acá en Chile a través de la ropa de alguna manera. Eso. Chuta, ya. No, bacán tus preguntas. El tema, a mí lamentablemente, como deseché estudiar, como enfocarme en la moda masculina, es verdad que quizás me faltó como entender qué piensan ellos de sus propias modas, ¿no es cierto? Y lo que yo he visto, más bien prensa de los años 20 con respecto a la moda masculina, hay alta como normativa. Entonces creo que, porque bueno, todo este, me imagino que ya lo has leído, pero obviamente toda esta distinción tan obvia, diferenciación entre lo masculino y lo femenino, surge con la emergencia de la burguesía, ¿no es cierto? Post-Revolución Francesa, como uno piensa en el siglo XVIII, la decoración es igual en ambos sexos, como, y que como consecuencia de la emergencia de la burguesía y como de esta decadencia y aristocracia, el hombre pasa a ser como un como ejemplo del rigor burgués, ¿no es cierto?, de esta moralidad, austeridad, esta sobriedad, y que, bueno, hay un libro muy bonito de Anne Hollander que habla como de esta renunciación masculina, como le llamó Flugen, ¿no es cierto?, pero ella habla de cómo todos estos atributos burgueses modernos tienen que, y con una mirada hacia los cuerpos como romanos, el hombre muestra su transparencia, su valor a través de un traje que se ajusta específicamente a su cuerpo y no deja espacio para ningún tipo de ostentación ni derroche, ¿no es cierto? El hombre es el que va a participar de la vida pública, va a ser un político y tiene que como vestirse de acuerdo a su nuevo rol en esta sociedad moderna y burguesa. Entonces ahí es donde todo recae, la vanidad. Entonces, lo que yo sí vi en las fuentes del periodo, sobre todo cuando critican a las mujeres que se ponen estos sombreros gigantes, con pájaros, con todo tipo de excentricidades, es que la mujer desde Eva es vanidosa, es pecadora, ella es superficial y está sometida 100% a la moda y a sus caprichos. Esto es lo que dice, ¿no es cierto?, la prensa y el discurso del periodo, y que el hombre no se asocia a eso. Obviamente que esta renunciación masculina, si uno la ve hoy, es totalmente, no es tal, así 100% de los hombres siguen siendo consumidores. Todo lo que significa hacerse un sastre a medida es un conocimiento del cuerpo muy específico, un autoconocimiento, y de otros que te toquen el cuerpo también. Hay todo como un rito de la confección del sastre, como de la confección a medida. Después viene toda la influencia como de rey, como inglesa, ¿no es cierto? Y toda la influencia de los príncipes. Después viene como todo el Hollywood y el cine. Los hombres van a participar, así cuando uno habla como de que ¿cómo se le llamaba? Como en el año 90, como el transexual, no transexual, ¿cómo se llama? Como los hombres que se empezaban a poner crema, y era, ¿cómo se llamaba? Como muy, como fenómeno de años 2000, ¿cómo se metrosexual, ¿o no? Sí, metrosexual, sí, metrosexual. Metrosexual, ya. Es como, los hombres siempre han estado interesados en la moda, así lo que hizo una
una escritora de prensa, es como que ellos lo hacen muy bien como al esconderlo. Ese es como su gran logro, ¿cierto? Como, pero en verdad siempre han estado interesados en cubrir sus cuerpos, pero de ahí viene esa como renunciación de que las mujeres son las que tienen que ostentar la plata del marido, del papá, del hermano, son como unas vitrinas andantes así del presupuesto familiar, que son vanidosas, y es una percepción como influenciada como por la religión católica también, ¿no es cierto? Como la mujer es como una visión De lo cristiana de malo. esta mujer pecadora. Sí, hay un libro bien bueno también que menciona esa percepción femenina y bueno, pero eso después se pone en duda en los años 60, como con la emergencia del hombre como pavo real, ya, y ahora que ya totalmente eso está todo atrás, ¿no es cierto? Hoy ya no hay ninguna distinción entre los géneros y los hombres pueden explorar con colores y decorados y toda esa cosa rococó, y que encuentro que está mucho más acorde a o sea, como más libre, ¿no es cierto? Hay mayor libertad, pero en el siglo XIX estaba esa distinción, o sea, lo que siempre se dice, más que una distinción de clase en el siglo XIX, porque como una diferenciación más como clara entre las clases, que es más difícil de constatar, porque las clases pueden como vestirse donde como no le corresponde, lo que decíamos antes con Susana, ¿no es cierto? Como este juego de las apariencias, lo que se dice es que en el siglo XIX se marca 100% esta distinción de género, como que y en el caso del pantalón, no tiene que haber nada en el vestuario del otro que signifique como una cierta como usurpación del otro género. Eso es como muy problemático, y también de que las apariencias tienen que ser acorde a tu yo interior, ¿no es cierto? Y que eso perdura hasta hoy. Y eso también se está cambiando, como, no sé, la otra vez veía como personas que, no sé, si yo tengo tatuajes, si tengo piercing en la cara, no significa que yo voy a llegar tarde al trabajo, como percepciones que están muy radicadas de que la apariencia no necesariamente tienen que ver como con tu moralidad ni tu decencia, y eso también se instala en el siglo XIX. No sé si, bueno, las mujeres son irracionales, vanidosas, y la moda es como una demostración de esa perversión femenina. Y con respecto a la higiene, para mí fue un gran descubrimiento, porque yo había leído sobre como problemas higiénicos asociados al corsé afuera, así como bibliografía anglosajona, y aquí encontré también, pero hay un higienismo que se instala en distintos ámbitos de la vida, sobre todo en el ámbito escolar, desde la arquitectura, de cómo, y bueno, estamos en plena Público. cuestión social. ¿Cómo? Un higienismo público. Sí, un higienismo público, están los conventillos, hay enfermedades La como necesidad, claro. epidemias, o sea, y tiene que ver como con que la mano de obra se está muriendo, o sea, hay toda una necesidad de que las mujeres tengan hijos sanos para que sean útiles, ¿no es cierto lo que decía Dami? Útiles en esta república, entonces hay un higienismo que tiene que ver con la maternidad, y ahí hay mucho como aprensión con respecto al corsés, porque las embarazadas se apretan mucho el corsés, como cuidado con el aborto, es la misma época de todas estas ligas contra el alcoholismo, entonces esta necesidad de enseñar, de educar a la clase obrera en cómo debe vestirse, y hay mucho asociado, porque son doctores, son manuales como alemanes, franceses, que son traducidos, también hay manuales que los hacen aquí localmente. Yo me estaba como me concentraba específicamente en lo que decía de las prendas que yo estaba buscando, pero hay mucha como pedagogía en torno a qué se usa cuando hace frío, cuando hace calor. Las prendas, por ejemplo, hay un miedo a lo público, entonces que entra a la casa, que las colas de las mujeres entren los microbios adentro, entonces qué se tiene que hacer con la ropa, se tiene que sacudir. De nuevo, lo mismo con las costureras, tratar de lavar las cosas en la casa, porque las costureras llevan las enfermedades de un lado a otro. Se surge el Instituto de Higiene, ¿no es cierto? Son doctores, como doctores, parte de la medicina, que vienen como inspirados en estas ideas francesas, de que se dan cuenta que los microbios están en el aire. Y eso es lo que genera como esta necesidad por ventilar espacios, salas de colegio, y mucho sobre la postura de los niños,
como están sentados todo el día, ¿no es cierto? Como hay una aprensión general de la sociedad, sobre todo las clases bajas en el ámbito laboral, y también en las clases medias que ya se empiezan como a ir a estudiar, y cómo ese aprendizaje tiene que ser adecuado para, y que estas niñas desarrollen adecuadamente sus condiciones, ¿no es cierto? Entonces hay mucho de educación física, de cómo tienen que moverse. Hay como una normativa como que apunta a cada aspecto de la vida cotidiana en ese sentido. Y obviamente que la ropa tiene un rol de difundir las enfermedades. Entonces se ve como con mucho recelo. Sobre todo está el aspecto como de la suciedad, ¿no es cierto? De cómo transmitir la enfermedad a través de la suciedad y las colas y los mantos y la falta de baños, porque obviamente no, como que el cambio de ropa se considera como el cambio de como ducharse, ¿ya? Y como las primeras capas son las que se cambian. ¿Qué dice Luis? Se habla de los fomites que son vectores que transmiten la enfermedad. Entre ellos la ropa se puede considerar como un fomite. Sí. Hay también en Alemania hay como unos esfuerzos también de cambiar la materialidad de las prendas. Por ejemplo, Jäger hacía todo de lana, porque se creía que se transmitían, ¿no es cierto?, los calores y los vapores a través de las distintas telas. Entonces ahí también hay alta consideración con respecto a la materialidad del vestuario, con respecto a las condiciones específicas, si hace calor, si hace frío, la humedad, y después están como las preocupaciones higiénicas a propósito de las modas irracionales que apretan, por ejemplo, el corsé que aprieta ciertos órganos, ¿no es cierto? O los sombreros que son muy pesados. Como que la idea de lograr como un equilibrio y que está asociado a reformas inglesas también, reformas del vestuario, eh, la gran reforma, en verdad, una reforma que se ve como desde Amelia Bloomer con el pantalón, los Bloomers en Estados Unidos, hasta unas inglesas que eran buenas para las bicicletas, como asociado con el feminismo también. Entonces ahí como que se mezclan todos los temas y me voy a callar, si no, me sigo toda la noche. Se me dio pudor. Gracias. No, súper, muchas gracias. ¿Consultas por ahí algo, por ahí? Sí, yo encuentro que es muy interesante, bueno, antes que todo felicitarte, Emilia. Lo que es muy interesante Gracias. es algo que tú acabas de mencionar, el tema del gasto improductivo. Bueno, George Bataille habla de esto, ¿no? De cómo cierta modernidad se explica también por la constitución de espacios opuestos, ¿no? O el propio capitalismo, ¿no? Que se va reproduciendo por la propia irracionalidad de los gastos. Entonces allí ciertamente hay una arista que es muy interesante, ¿no? Respecto a la improductividad, a la constitución de este gasto agonístico, ¿no? Que busca otras cosas, ¿no? La distinción en el marco de este derroche, ¿no? Pero hay un dato que es muy interesante, ¿no? Que se conecta con lo que preguntó Juan Carlos, ¿no? El tema de la higiene, particularmente, y de toda esta agencia pública. Esta cuestión en Chile se consolida particularmente después del año 29, una vez que impacta la crisis económica, viene el cierre de la sanitera y gran parte de los saniteros se devuelven a la zona central, a Santiago. Viene un drama de insalubridad tremendo, o sea, el piojo es antemático, la bubónica, y es aquí donde el Estado, a contar del año 32, empieza a tener una serie de iniciativas que busca contener esto, ¿no? Por ejemplo, el año 31 hubo un decreto que toda la ropa de los militares fuera dada de baja para vestir a los indigentes. Súmale los Muchos terremotos. indigentes, claro, muchos indigentes andaban vestidos de milico, ¿ya? Porque era la única forma de postular a cierta higiene, y después esto ya se consolida esta agencia higienizante en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que surge un programa que se llama Fortalecimiento de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres. Es que Y eso esto además viene de como la la mano, eugenesia, que tiene que claro, ver como con ese tinte más político, ¿no es cierto? Sí. y justamente Pedro Aguirre Cerda era un admirador de todas las políticas económicas que se estaban desarrollando en Alemania. O sea, toda esta idea del Estado empresario son ideas de Alemania. El kindergarten, bueno, los liceos politécnicos. Entonces allí también, en el marco de este fortalecimiento de la raza y aprovechamiento de las horas libres, además de proveer el que no tomaran coperes, que se cuidaran de enfermedades venéreas, está el tema de la higiene, y ahí también surge otro héroe, ¿no? Sí, aquí el héroe era el
el profesor, el médico, también está el arquitecto, ¿no? Y se inaugura en Chile esta modernidad arquitectónica que también apuesta con un rollo higiénico, donde hay espacio de lavandería comunitaria, donde la ropa evidentemente se lava en conjunto, y la Caja del Seguro Obrero Obligatorio, además de entregar una serie de charlas profilácticas, y yo tengo acá unos premios que entregaba, por ejemplo, Pero lo entregaba interesante es que cinco esto premios. surge mucho antes. Por ejemplo, el círculo de señoras Ah, traían claro, a sí, Lucas Sierra, todo eso, Pedro Ferrer, no sé cuánto, como que es un fenómeno muy de principios del siglo XX, como 1910, cuestión social, que después cobra tintes como más eugenésico y político, claro, y como claro, como una política de Estado, pero exactamente. sí, pero de todas maneras es un proceso previo que nace de la élite como médica, ¿no es cierto? Eh, pero surge el Instituto de Higiene en Valparaíso, creo que soy mala para las fechas, pero como no sé si fines del siglo XIX o principios del XX, así súper... Pero perdón, sigue, porque hay una continuidad No, que se claramente va no, como o sea, consolidando y expandiendo. claro, lo Mm. que yo apuntaba que el Estado ya consolida sus políticas públicas, central higiene, particularmente a través de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio, que además de Ujú. entregar pensiones, cuotas mortuorias, entregaba una serie de premios, por ejemplo, al niño mejor criado, a la madre más ordenada y aseada. Entonces, entregar una serie de estímulos para que la gente, por un lado, se bañara, limpiara la ropa y no tuviera piojo y no tuviera enfermedades venéreas, y además no fuera alcohólica. Entonces, se van consolidando una serie de procesos que claramente son de larga data, pero como política de Estado ya se consolidan cuando el Estado asume un rol mucho más benefactor, ¿cierto? De este Estado que busca tener una intervención eh, Más pública, extensa, sí, claro. más de... Pero ciertamente eso me queda dando vuelta, ¿no? De cómo esta modernidad, que también después dialoga el arquitecto, profesor y militar, está sustentada de pronto en lo irracional, porque la modernidad siempre, Mm. se entiende como la racionalidad Bueno, o la funcionalidad. De hecho, así, en la arquitectura, la modernidad se entiende como que lo que funciona bien es bello. Pero en el caso de, cierto, de la ropa, hay un gasto improductivo, hay una irracionalidad si lo miramos en términos de costos, ¿no? Pero claramente en la búsqueda de esos sentidos que se construyen es donde hay un hito que es muy interesante. igual ese gasto improductivo de alguna manera está generando o manteniendo una economía del lujo también. Sin O duda, sea, claro. no siempre, o sea, es improductivo para el que quizás estás comprando de más lo que no necesita y tiene que demostrar el cierto derroche, pero hay toda una como apología del lujo justamente porque mantiene las sociedades, ¿no es cierto? Como mantiene Claro. No, no, sin duda, la, dinamiza todo un sí, mercado, sí, ¿sí? pero Sin creo duda. que justamente a través de la moda, y creo que ahí está como la riqueza de esta perspectiva histórica, es como, que puede que obviamente la modernidad se ha puesto en duda miles de veces, pero creo que le da como otro aspecto a que esta modernidad no era tal, ¿no es cierto? Que estaba llena de contradicciones y que era conflictiva, que había que adecuarla, que no calzaba, que era, Que bueno, justamente esa que era discusión es humana. simultánea a lo que acontece en la arquitectura en la década del 30, ¿no? Que de hecho la modernidad son todos estos edificios cuadrados, de hormigón, que son funcionales, que no buscan una estética, es una crítica a todo el Mm. romanticismo, al art deco, a todos estos estilos que tuvieron un apogeo al final del siglo XIX, porque justamente estaba esta idea de que eso no funciona, es un gasto, entre comillas, improductivo, y Sí, bueno, vamos entonces a... sí, final del siglo XIX está como todo el día como la recuperación de los artes y oficios, ¿no es cierto? Como claro, toda esta decoración que es como el Los, ¿no es cierto? El claro, Los es el arquitecto ahí que habla contra el ornamento, como sí, claro, ese quiebre de lo que, ahí Héctor menciona este tema como si es higiene de los cuerpos o de la ropa, yo creo que efectivamente es de los cuerpos, y que la ropa es como algo que hay que hacerse cargo entre medio, como que ¿qué hacemos con estos cuerpos? Porque son cuerpos vestidos al final, en su mayoría, ¿no es cierto? Allá va la pregunta. Ah, sí, yo, porque además yo tengo la idea eh, un poco la idea como, no sé cómo plantearla, como de estructuras estructurantes, digamos. Es decir, yo genero la vestimenta y genero la necesidad de los zapatos.
¿sí? Antes no usábamos zapatos y hacíamos todas estas cosas. Después los zapatos tenemos que hacer otras cosas, digamos. ¿Sí? Entonces, y siempre está la idea de que qué bueno que llegaron los zapatos. ¿Sí? O qué bueno que en la salitrera la gente el día domingo impecablemente vestida, digamos. Qué evolucionados que somos, qué limpios que estamos respecto, no sé, de los changos de Antofagasta, de Iquique. ¿Cachai? Entonces, claro, esa estructura, ¿qué estructura, digamos? Así como la novedad del año, digamos, como, ¿no? Como la figura de lo alienante en toda su expresión, digamos. ¿Sí? Es como la carencia total no sé cómo decirlo, ahí me voy al chancho, digamos, estoy viendo el chancho en términos pero quiero llegar un poco a eso, digamos, que como la ropa, en este caso, va generando un conjunto de necesidades que hasta previa de algunas piezas no había ninguna de ellas, digamos. Un poco lo que hablaba el Rosso también la semana pasada o anterior, donde la señora, la memoria, se construye una memoria respecto de la ropa interior. Qué bueno que llegó el algodón, antes andábamos a poto pelado. Sí, qué bueno, antes nos rajuñábamos y antes andábamos descubiertas, por lo tanto había más infecciones, estábamos más expuestas. Qué bueno que llegó la ropa de algodón, los calzones de algodón, porque pararon algo. Entonces es como una visión de este presente que reclama esa idea de, no sé cómo decirlo, de modernidad, de eficiencia, de cosas, con un pasado precario donde estábamos carentes de eso. Entonces, por eso me llega la idea de que en esto de la memoria, en el estricto presente de una memoria, digamos, o en el fenómeno del recuerdo, de la construcción de un pasado, está esta idea, digamos. Entonces, ¿cómo enfrentarse a eso, digamos? Por eso yo decía un poco la distancia entre la higiene de la vestimenta y del cuerpo. ¿Sí? Qué bueno que seamos limpios, raros. Y sobre todo si le damos como, si pensamos en el vestuario, en la moda, que muchas veces no era algo tan obvio como la necesidad del zapato en un contexto como rural y precario, pero como además la moda a su vez como que reutiliza elementos de esa memoria como, y las vuelve como a instalar, como nuevas. Eso es lo más como extraño, ¿no es cierto? Como que en este, no sé, como que trae a lo presente algo que ya se usó, pero como que lo cambia un poquito y hay como una sensación de novedad. Es súper bizarro también. Rosa, Rosa por Pero ahí está yo creo levantando la mano. Hola. Sí, bueno, a mí me llaman la atención muchos puntos que menciona Emilia. Me llama mucho la atención cuando tú dices que de 1920 hacia atrás había como un eje, había como una idea central, que eso fue lo que yo entendí, que orientaba un poco el tema de la moda durante ese periodo. Eh, yo en lo personal estoy investigando a lo último que tú apuntabas, 1960, que ha sido el material fotográfico que me parece significativo para poder seguir avanzando en mi investigación, y cómo la ropa emerge desde un escenario. No es que antes no se vistieran los indígenas, tenían su ropa, pero también me llama mucho la atención cómo ellos le dan otro sentido al vestir, específicamente la gente que está ubicada en la Puna. Quizás la gente que está acá en San Pedro tiene mayor influencia por los procesos de colonización que se vivieron en ese tiempo, pero me sorprende mucho que las personas vean en la ropa la posibilidad, como decía el profe, de resolver situaciones súper concretas. Y también le he dado harta vuelta eh, al tema de la discriminación, transcribiendo ahora lo que había consultado a mis entrevistadas, y cómo en ese tiempo, Emilia, existía también. Me imagino que sí, ¿no? Que existía discriminación en torno al vestuario, porque acá lo que yo encontré, más que discriminarse entre mujeres indígenas al construir su identidad, ellas ven la ropa como una solución a un problema
de frío, no siquiera de precariedad, sino que de frío, porque ellas no se ven a sí mismas tan precarizadas. Lo único que ellas indican que entre ir a pastorear con hojotas y ir con zapatillas, por supuesto que era mucho más cómodo ir con zapatillas. Y tú vas a Argentina y las mujeres andinas de esa parte están con zapatillas, las pastoras de Argentina. Entonces, en lo que tú investigaste, ¿cuál es tu mirada sobre la... Yo tengo como una idea, ¿no? Sobre el tema de cómo se discriminaban a las mujeres en esa época, pero ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál es como el objeto, el chal, lo que es lo que más es un objeto de discriminación para las mujeres? No tanto por el género, sino que quizás entre ellas mismas. A mí, bueno, yo creo que mi trabajo está como en deuda con respecto al tema indígena. Me No, costó, no digo en general, ¿ya? como previa, porque obviamente que fue difícil como acceder a esas fuentes, como ver si es que estas mujeres obreras de Santiago efectivamente eran o no indígenas. Puede que sí, de todas maneras. Entonces, con respecto a ese tema específico, no fue algo que pude como, solamente vi como una foto de una mujer como con crinolina y como dos trenzas, que creo que era como muy chileno, y que eso me pareció como muy interesante. Em, y con respecto a esta idea de que yo sé que, yo estoy 100% segura que hasta como entre 1850 y 1920 está este eje central, pero incluso yo creo que como hasta los 60, o sea, como que, pero a poquito que van entrando como nuevas influencias, pero yo creo que los 60 es como este quiebre de que surgen como modas más autóctonas, ¿no es cierto? Como, yo creo que es una cosa que continúa durante la primera mitad del siglo XX. No quise ser como tan fija como con el 1920, sino que perdura más o menos como hasta el 60. En el 60 ya se genera como este quiebre donde hay otras influencias y hay una mirada hacia lo local, ¿no es cierto? Eso con respecto a esa como apreciación. Y, y con respecto a la discriminación, eh, obviamente que estamos como fijándonos en el ámbito de la apariencia, ¿no es cierto? Y lo que yo mencionaba antes, que lamentablemente hay como una falta como de tener el ojo entrenado para ver esas diferencias que podrían haber generado discriminación entre las personas, como tú tienes algo que es de peor calidad que yo, o te lo pusiste de mala manera, te lo pusiste a la izquierda, no a la derecha. Creo que ahí, en esos como códigos sutiles se generan como el rechazo, ¿no es cierto? Bueno, y en la prensa también aparece como la típica caricatura de la gente como de regiones que viene a Santiago, y ahí como, mira, llegaron los provincianos. Hay mucho de eso también. ¿Y cómo están Sí. vestidos? Ahí están vestidos como con blusas con lunares grandes, muchos colores entre la blusa y la camisa, sombreros que como que no están bien puestos. Esa es como la única que yo vi así como de manera evidente de la distinción entre lo que el bien vestir y el que no conoce el código. Como que Sí, creo porque que a de mí ahí viene. eso de la construcción de lo estético es algo que me llama mucho la atención porque además también lo considero súper eh, hegemónico, así como dominante, Mm. desde dónde se construye lo estético. Y un poco lo que yo veo acá es que también estos conceptos que son más modernos para las mujeres, que son más más de las tierras altas, no lo tienen todavía internalizado. Entonces ellas van a cambiar la carne por fruta, por chañar. Entonces no se están preocupando de si están cumpliendo como con el vestir de San Pedro, que era bastante particular en relación a las mujeres de la puna. Y también algo que te felicito porque me pareció súper interesante es cómo las mujeres, me parece súper interesante el tema en general, se rebelaban frente al poder de los curas, ¿no? Que son tan machistas y con todos sus ataques misógenos, y cómo también ellas tomaban esa decisión de romper con esta tradición del chal largo y hacerlo cortito, porque yo creo que esos quiebres de la tradición que son sutiles también se pueden ver. Quizás acá también pasó un poco eso, de cambiar, ¿no? De esto es bonito, es tradicional, pero pesa, prefiero una chaqueta de plumas. Y como, ¿cachai? Que a veces también como investigadores somos súper
dogmáticos y con lo que comentábamos la vez pasada, como que nos cuesta un poco aceptar eso. Así que nada, me encantó tu presentación, muy interesante. No, gracias Rosa. Sí, estaba pensando en que igual hay que yo como que trato de tener cuidado como de esta rebelión femenina, porque obviamente estamos en un contexto donde lo femenino está súper constreñido como a un cierto rol, no sé, te digo como, se liberaron a través de los sombreros, como que me da como, ojalá que no se sienta así, como que... No, O sea, ya, no, es como un poquito, son pequeñas luchas, pero que ese relato de un cura en Maipú, que ella dice como que se dice, y fue muy interesante, yo como bien, tengo mi fuente que comprueba que la crinolina les dio como una agencia, era un cura que decía como, es que los hombres no se deberían preocupar de lo que usan las mujeres para elegir señoras, si es que usan la crinolina, usan el chal. Y ahí como que las mujeres se enojaron, como que dijeron, cállate, como que empezaron, y se supone que empezaron a hacer así, a hacer ruido como, no te metas en eso, como ese es nuestro, no sé, puede que sea falso, pero me llamó mucho la atención. Así que son como dentro de las pocas herramientas que tienen, como van como estirando un sí, poquito todo el el rato. chicle así, como ese... No, a mí me da la impresión Y, también que hay algunos aspectos simbólicos. Por ejemplo, hay unas fotos que tiene Juan Carlos de un lugar muy pequeño que es Chungungo, al norte de Serena, que es hoy día poblado pequeño. No sé si me equivoco, pero eran mujeres del Partido Socialista, la del 60, y todas con corbata, Sí, década del 50. del 50. La juventud socialista femenina, entonces las mujeres ya siguen con falda, pero ya están ocupando camisa y corbata. Entonces como que la erupción en el espectro público político de la mujer va acompañada igual como de la masculinización de un poco de las prendas. Así. Eh, Eso, pues, entonces como que ese proceso igual es bien interesante. Yo no sé si a mí me da la impresión que es lo que decís tú, ¿no? Como que como a partir de estas como pequeñas como batallas, se puede decir, como que se va como corriendo cada vez, como las mujeres van corriendo como un poquito más el cerco y van como ganando agencia. Y en ese sentido como que el primer espacio de disputa sería el que está más cercano al cuerpo, que es la vestimenta, po. No sé, sí, creo que por ahí va un poco, podría ir un poco la cosa, ¿no? No sé. y es interesante que como para que las mujeres accedan a ese espacio público tengan que masculinizarse, y eso es muy propio como de 1890, las mujeres las primeras que van a trabajar y usan el traje sastre, y usan como la corbatita, así como el sombrero canotier, que es el de paja, la camisita, pero la falda, como que el pantalón cuesta un montón, o sea, lo hablábamos la otra vez, pues mujeres todavía en el norte que con Abraham, que mujeres mayores que nunca se han puesto un pantalón, incluso en el siglo XX. Y por eso me gusta como la conexión con el feminismo, porque como que hay toda una relectura de eso en los años 80 y decir como, o ahora, como yo uso el espacio público ahora como con rosado y con tacos y como no tengo por qué transformarme en hombre para usar el espacio público, ¿no es cierto? Es como es tan difícil como también las mujeres llegan a espacios de poder y hacerse escuchar desde lo femenino y no desde como la masculinización y como están esas como hombreras gigantes, como que ha habido todo como una como un cambio, una transformación en cómo las mujeres usan el espacio público y cómo se visten para sí, y la corbata, no, genial esa foto, sí, es como, es lo primero que como que les permiten, pero A mí otra figura que me da vuelta, también no ya que está, estudiantil. me voy a aprovechar de tu exposición, que me da vuelta es, ¿También? sobre todo por lo que dice la Rosa en el norte, y sobre todo en la Puna Tacameña, que es la parte más precordillerana, indígena y todo ese lío, digamos, eh, que la ropa, la gente que andaba vestida de lana eran indígenas, y eran discriminados, y no solo discriminados, sino que golpeados. Eran maltratados físicamente, así, en todo su ámbito, así. Desde no querer dejarlo entrar a un pueblo, porque estaban llenos de piojos y sucios, y medio animales, digamos. La gente, por ejemplo, en la CAL 50, la gente de la Puna solo llegaba hasta la aduana, la gente que ubica un poco allá, que es la salida hacia la cordillera, hacia la aduana. De ahí no entraban al pueblo.
¿sí? Estaba prohibido que entrara la gente a la puna, hasta ahí llegaban con sus cosas. ¿Por qué? Porque eran hediondos, animales, tenían piojos, ¿sí? Y yo creo que incluso había mitos de que había gente mitad llamo y mitad ser humano, así, mitos que tenían los sanpedrinos citadinos, digamos. Entonces, en esos términos, algo tan voluminosamente racista de la época, en un momento de evolucionismo también en gran parte del siglo XX, a principio, mediados, la ropa es como, ¿cómo decirlo? La ropa moderna es como una vacuna antirracista. Es decir, un paisano, una paisana vestida con vestones, con falda, con zapatos, inmediatamente perdía su condición de indígena, ¿sí? Pese a que tenía un fenotipo, probablemente se mantenían los olores, las formas de vestir. Entonces, la ropa tiene una adhesión muy fuerte, es decir, este capitalismo asqueroso, pero al mismo trae un liberalismo al interior de igualdad, etcétera, de libertad incluso, que en este caso es súper, como, no sé si contradictorio, paradójico, que es como un arma de liberación, pero al mismo tiempo un yugo, digamos, ¿sí? Porque se extingue el indígena con la ropa, pero eso es mentira, porque tampoco se extingue, la gente siguió haciendo lo que tenía que hacer, pero una de lo que Sí, hemos notado es siguen que pastoreando. es automático la no discriminación. ¿Sí? Es decir, y una cosa muy extraña, porque algo tan voluminoso como el racismo, que tiene que ver con valores intrínsecos que se le han formado a la gente a través de su historia formativa, basta que las personas llegaran con terno y vestón y se acababa, así, ya eran otra cosa. No sé cómo veis tú ese Pero juego. sí, o sea, lo veo en primer lugar que es por la moda, o sea, una de las razones, obvio. Primero por este modelo, este canon, ¿no es cierto?, que hace ver al otro como sucio, en primer lugar. Como si yo no sigo la moda, o sea, quizás si ese capitalismo asqueroso, como decir tú, no hubiera como invadido, quizás todos estaríamos de lana, hediondo y felices, ¿o no? Entonces, en primer lugar, hay como una instalación de un proyecto fatal, como de ya civilizatorio, que hace que en primer lugar el que está a pata pelada se vea como precario. Entonces, como que no hay escapatoria, como que si no entráis a ese proyecto, ese racismo como que persiste. No, y el tema de me acordé como porque no se extingue con la ropa, piensa que en el sur las enfermedades en los pueblos australes se transmitió por la ropa. Incluso parece como que eran formas como muy obvias de exterminación, como de llevar ropas contaminadas. Entonces, sí, está lleno de contradicciones, como la persistencia como de un modelo, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que es como bueno, como lo decía Juan Carlos, ¿no es cierto? Esta cosa como homogénea, ¿no es cierto? En tu proyecto como homogeneizante, de esta como de que son todos iguales. Pero creo que ya estamos superando esa, ¿o no? No sé, puede que falsamente esta posmodernidad también sea un Oye, fracaso. y otra pregunta antes que vamos cerrando ya. Me dio vuelta y tu respuesta estuvo buena, pero nuevamente ver si hay algo más de esa respuesta. No hay nada, no hay nada más. La- la- Hay la- demasiada expectativa, no hay de nada. todo que están estudiantes de diseño, también está Andrea, diseño, las curvas contra las líneas, las curvas Ah, contra las rectas. Una cuestión morfológica, tiene que ver con los cortes, tiene que ver con las caídas, tiene que ver con los ángulos de no, la ropa, digamos. una cosa muy compleja, Claro, sí. digo, ¿hay algo de eso? Así, pues, ¿estamos hablando de eso también? ¿Estamos hablando de geometrías? Yo creo que ahí está el arte, ¿o no? El arte de... Ahí está como el aspecto que deja de lado lo comercial, que deja de lado el canon, el modelo, el tipo, y ahí está como la parte creativa o sea, creo que el trabajo del sastre es un trabajo muy, muy preciso, no sé, esas prendas cuando está todo cosido, hay que saber cortar y
o sea, no sé, todas las cosas que se hacen hoy son como obras de arte, no sé. Entonces creo que hay como una exploración que ya como que el cuerpo se transforma en otra cosa, no sé. Pero no sé si la Andrea quiere decir algo con respecto a eso, pero las posibilidades son infinitas, ¿no es cierto? Ahora, ya que se han cumplido como todas las funciones, la utilidad y todo eso, ahora... Justo veía hoy día un desfile de un diseñador que se llama Rick Owens, que son formas totalmente así como imposibles de usar son como exploraciones estéticas, no sé qué decir, pero qué lindo, como bonita la observación de nuevo como de esta materialidad y en esta estética, ¿no es cierto? Como de, no sé, pues hay que estudiar como la prenda caso a caso y descubrir ese trazo del creativo, no sé, estoy divagando. Héctor, me pides demasiado. No, pero está interesante llegar a esa, porque uno se deambula mucho en la sociología, en la historicidad, Mm, en la misma antropología, de sí. la decoración, de cuerpos desnudos a la vestimenta como capa, protectora, como etcétera, digamos. Claro, y explorar curvas y rayas y rectas sea también como Bueno, la crinolina, y después el polizón, que es como una estructura rarísima, y después las mangas jamón, que es como, o sea, oye, pero esas sí, hay una criolinas cosa de mimbre estética. que impactaba. Sí. Ay, alguien, no tengo una fuente, pero alguien me lo comentó una vez, y no, precioso, precioso. Andrea, por favor, para ir cerrando ya y no seguir en esta noche fría. Sí, pucha, me asaltaron unas alumnas y no Ay, pude se habrían entrar a asaltado de la verdad. presentación. Ay. No, De no verdad. había A fila. ti, Sí, qué sí, alivio. alumna, es que están entregando luego, entonces están desesperados por corregir los alumnos, entonces están, profe, puedo corregir, profe, perdón, pero, y de hecho tuve toda la tarde. Entonces, no pude entrar a tu presentación, lo lamento. Y estoy viendo la tesis por mientras la estaba hojeando, está súper entretenida, súper interesante. Y nada, lo que comentaban recién de la forma, no lo sé, simplemente yo creo que es una exageración de la forma propia de los seres, de las personas, y de ahí viene, y de ahí he empezado a, a achicarse, por así decirlo, como las cuadraturas y las curvas, sin saber mucho más del tema. Pero nada, qué interesante, te felicito, voy a leerme tu tesis porque la encuentro pero súper entretenida y creo que puede ser un súper buen referente para la Raquel obviamente, y tengo dos alumnas más que no están acá, que creo que serían una súper buena guía. Eso, nada más quería comentarte, no me alcancé a entrar, me moría de ganas de entrar antes. Gracias. Lo No, lamento. bueno, otra vez podemos conversar. Si Bien, queda algo por ahí, siguiente. alguna última consulta para ir cerrando y darle las gracias a Emilia y a ustedes también por estar en esta tertulia Sí, de jueves. gracias a ustedes. A mí ha sido un placer poner a prueba esta tesis Entonces te damos las gracias, y por sus Emilia, preguntas. por tu tiempo además. Y bueno, nada, pues la próxima semana nos encontramos con Raquel, parece, y Guarelo, en su Súper, tesis. bacán. Al fin. Vamos a apretar a Guarelo con Buenísimo. su vida cotidiana y la ropa, ni más ni menos que en ¿Ya se María fue Elena. a María Elena? ¿Ya fue? Nunca se fue un ¿Ya fuiste? proyecto inconcluso. Chuta. ¿Y Está va a ir callado o ahora, no? está ¿Va a callado. ir? No, aquí estoy. Está hecho un burócrata, trabajando en un ministerio oscuro. Sí. No, ¿Verdad? son medio desorganizados allá, pero, es que estaban grabando La Contadora de Películas en Pérez Valdivia, que fue lo que vimos cuando estábamos allá y se habían gastado todos los alojamientos de María Elena, entonces no tenía dónde quedarme.